Salmos capítulo 18, versículos del 1 al 3. Dice la Biblia: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En estos últimos meses que hemos pasado luchando con esta pandemia, hemos tenido ansiedades, hemos tenido temores acerca del futuro, hemos hecho cuentas, hemos hecho números en lo que hemos perdido, hemos dejado de ganar, etcétera, etcétera. Hemos luchado muchos desafíos en medio de estos meses y parece mentira cuando vemos hacia atrás que estos últimos 5 o 6 meses han sido tan fuera de lo normal. Pero las consecuencias que ha dejado esta pandemia no solo nos lleva a pensar en las consecuencias de salud, en las consecuencias de haber perdido un ser querido, sino en cómo vamos a arrancar de aquí adelante con todas estas batallas que hemos librado y las que todavía nos faltan para librar. Y es por eso que el Señor ha puesto mis ojos en este salmo. Este es un salmo de victoria. Este es un salmo de acción de gracias. Y yo creo que ustedes y yo estamos en el mejor momento para cantar victoria y para darle gracias a Dios por lo que viene. Creo, en el nombre de Jesús, que la parte más oscura de esta pandemia ha pasado. Creo que la parte más tenebrosa, aquello que nos causaba más temor, aquello que nos causó más ansiedad, ya ha pasado. Y no es que la parte más en cuanto a la afectación de salud haya quedado atrás, porque el virus todavía está en el ambiente, eso todavía no ha sido controlado. Sin embargo, creo que ya la gente ha aprendido a cuidarse, ha aprendido a ser responsable, y vamos a poder en los próximos meses lidiar, quitándonos para un lado y para el otro este virus, en lo que viene esa tan ansiada vacuna, y Dios le da a los científicos la oportunidad de poderla desarrollar. Así que yo creo que ustedes y yo ya tenemos que entrar en nuestro modo batalla. Debemos entrar en nuestro modo valiente, debemos entrar en nuestro modo de ir y alcanzar las metas que a través de los próximos meses el Señor nos va a ir poniendo. Y es por eso que Dios ha puesto mis ojos en este salmo. Salmo 18, esta porción que hemos leído. Sin embargo, yo quisiera que usted y yo primero investigáramos un poquito de dónde sale el Salmo 18. El Salmo 18 fue escrito por el rey David a consecuencia de un sinnúmero de batallas y de problemas tanto familiares como políticos que él empezó a vivir en un periodo de tiempo. Y yo quisiera que usted pusiera los ojos en todas esas luchas que vivió David, tanto personales internas a través del pecado, como también las otras que ya he descrito, familiares, políticas y militares. Es ahí cuando nosotros vamos a encontrar verdaderamente el sentido del Salmo 18, cuando usted y yo analicemos por qué fue escrito. Usted podrá identificarse con alguno de estos puntos. Entonces, cuando usted lea el Salmo 18, encontrará verdaderamente el poder de Dios para librar sus batallas y salir adelante. Usted y yo lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Ahora, quiero compartir con usted en el capítulo 11. Vaya conmigo, por favor, a segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Quiero llevarlos al menos a través de 7 batallas que tuvo que luchar David previo a escribir este salmo. Yo quiero que nunca perdamos la visión del Salmo 18. Siempre vamos a ir a aterrizar ahí. Pero vea cómo fue escrito para que usted después le encuentre el sabor al Salmo 18 y usted sepa por qué se escribió lo que se escribió. Hay que conocer la historia detrás de él. Así que todo esto empieza en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Vamos al versículo 26 y 27. Y es ahí donde David lo primero que enfrenta, la primera batalla que tiene es un cuerpo a cuerpo, literalmente, con el pecado. Cuerpo a cuerpo con las tentaciones de Satanás. Estoy seguro que usted y yo hemos librado tentaciones similares en cuanto al pecado. En muchas ocasiones, Satanás ha querido dibujar
algo que nos parezca hermoso delante de nosotros para que podamos caer en pecado. No estoy hablando únicamente de un ser humano, es decir, una persona, una mujer u otro hombre. Estamos hablando también acerca de cualquier cosa que luzca bien, de hacer un mal negocio, de hacer una inversión, de quedarnos con alguna plata, de quedarnos con lo que sea, que parece hermoso a nuestros ojos y muy conveniente en ese momento y nos hace tropezar. Eso es lo que pasó con David. Segundo de Samuel 11:26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Se da cuenta cómo este hombre fue parte de esta historia, de esta narrativa en la cual nos damos cuenta que hubo un asesinato, hubo una mujer que quedó embarazada, hubo un matrimonio que fue deshecho, hubo infidelidad, hubo adulterio y encima de todo eso el rey David estaba un poco cegado por ese pecado. Y ahí es donde empiezan las batallas. Esa es una batalla en sí misma. Eso es una batalla interna que él sabía que había estado haciendo algo malo. En el capítulo 12 vemos cómo el Señor manda a un profeta a decirle en su cara a David que no le parecía en lo absoluto lo que había hecho. Capítulo 12, versículo 18. Vemos el castigo también que le manda Dios a David, imagínense esa otra batalla familiar, a causa de este pecado. Versículo 18. Y el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Nos damos cuenta en este capítulo 12, primero que Natán, el profeta, había llegado y le había descubierto a David su pecado y que el Señor lo había reprendido. Después el niño nace, el niño de esta mujer, nace y muere a los días de nacido a través de una enfermedad. Y nos damos cuenta cómo este hombre sufrió primero por haberle fallado a Dios cuando fue descubierto por el profeta y segundo, sufre por la muerte de un hijo a temprana edad. Todo esto estaba pasando en la vida de David. Usted podrá decir a consecuencia del pecado, sí, a consecuencia del pecado. Por supuesto que él se la buscó. Sin embargo, el hecho de que nosotros nos hayamos buscado esas consecuencias no quiere decir que no las vamos a sentir, no quiere decir que no las vamos a sufrir, no quiere decir que no vamos a luchar nuestras batallas internas. Y eso era lo que él estaba luchando. En el mismo capítulo 12, al final, podemos ver que hubo una victoria de David. Dentro de todas las circunstancias difíciles que estamos viviendo, han habido en nuestra vida pequeñas victorias. Y en el capítulo 12 vemos que él tuvo una victoria sobre Ramá. A lo largo de estos meses, usted y yo hemos podido ver, sentir el alimento de Dios en los momentos de dificultad, en los momentos en los que no ha habido provisión, en los momentos en los que hemos tenido que estar en encierro, en los momentos en los que hemos visto perder nuestro patrimonio. Pero Dios, aún en esos momentos, nos ha dado pequeñas victorias que nos han ido haciendo salir adelante día a día, mes a mes. Y es ahí donde el Señor nos tiene hasta este momento. Capítulo 13. Veamos qué le sucede ahora a David en el capítulo 13. Hay problemas familiares entre sus hijos y hay nada más y nada menos que la violación de una de sus hijas. Imagínese usted cómo viene él luchando todo esto. Una consecuencia de su pecado. Primero, quedar mal con Dios. Después, una consecuencia de su pecado. Y ahora, sus hijos mayores estaban en problemas entre ellos porque su hijo Amnón había violado a su hija Tamar, que era hermana de Absalón. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 13, versículos del 20 al 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 20 al 22. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se anguste tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Se da cuenta qué historia más desagradable. Se da cuenta lo que David como padre, qué hubiera podido usted sentir.
Estaba él también luchando su propia batalla. Ya no era interior como en el pecado, ya no era inmediata como la muerte, ver la muerte de su hijo, pero sí estaba viendo cosas que estaban sucediendo horribles dentro de su familia, como la violación de una de sus hijas por un medio hermano. Qué cosa más terrible. Vamos a ver qué otra cosa le estaba pasando a David antes de escribir su Salmo 18. Capítulo 14, segundo de Samuel, capítulo 15, perdón, capítulo 15. Vemos cómo Absalón, ese hijo que estaba molesto con Amnón por haber violado a Tamar, ahora él se sentía súper empoderado y ahora él sentía que era el rey de todo. Y entonces decide darle golpe de estado a su padre. ¿Qué les parece eso? Ahora su hijo estaba decidiendo darle golpe de estado. El bueno. Amnón era el hijo malo que violó a su hermana. Y Absalón, el defensor de su hermana, que era el hijo bueno, ahora estaba pensando en darle golpe de estado a su padre. ¿Qué le parece eso? Leamos lo que dice la palabra. Segundo libro de Samuel 15, del 13 al 14, dice la Biblia. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantémonos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Qué les parece eso? Este rey escogido por Dios, ungido por Dios, ahora estaba huyendo porque su propio hijo lo quería destronar. Todas esas batallas eran las que este hombre empezó a librar. Ahora vamos un poco adelante en el capítulo 18 y vemos cómo esa rebelión de Absalón no prosperó. A David lo respaldó el Señor y lo respaldaron también sus mejores soldados, sus mejores súbditos y todo el pueblo de Israel empezó a apoyar a su rey. Y Absalón tuvo que entrar en batalla con el mismo pueblo de Israel, muriendo en una de esas batallas. Pero parezca raro o no lo parezca, David sufrió mucho la muerte de su hijo Absalón. Quizá David tenía los ojos puestos en él como uno de sus sucesores. Tal vez Absalón era un hombre correcto, era un hombre que verdaderamente tenía futuro como para poder ser escogido rey de Israel. Tal vez tuvieron una infancia muy cercana con David, no sé, estoy especulando, por supuesto estoy en el campo especulativo, habría que hacer una investigación histórica acerca de la relación entre estos dos hombres, padre e hijo. Lo que sí puedo decir, porque la Biblia lo relata, es el sufrimiento de David por la muerte de su hijo Absalón. Y en su corazón no había ningún ápice de rencor por haber querido sublevarse contra él. Capítulo 18, segundo de Samuel 18, del 32 al 33. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró. Y yendo decía así, Hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Ahí vemos cómo estaba sufriendo este hombre. Cuando hemos hecho un pequeño análisis ahorita en nuestro punto número 5 de 7 que quiero compartir con ustedes, vemos cómo puede aplicar uno de esos términos que usamos frecuentemente. Le estaba lloviendo sobre mojado a David. Las cosas no estaban saliendo bien. Él estaba luchando muchas batallas militares en contra de muchas de las naciones a su alrededor, pero las batallas internas que él estaba luchando también eran grandes. Estoy seguro que usted y yo hemos pasado batallas muy grandes en estos últimos meses. Estoy seguro que hemos tratado de ver al horizonte para buscar una respuesta de parte de Dios. Estoy seguro que hemos tenido problemas muy difíciles y hemos perdido seres queridos a causa de las enfermedades, tanto del coronavirus como también de cualquier otra enfermedad que ha afectado a nuestros parientes. Hemos perdido seres queridos, estamos dolidos de nuestro corazón. Y esas son las batallas que hemos luchado a semejanza de David en esta porción de tiempo. Vamos con la número 6, capítulo 20, segundo de Samuel, capítulo 20. Sale otro personaje por ahí que no era ningún hijo de David
Y también él cuando vio que Absalón se estaba rebelando contra él, quiso rebelarse también y quiso hacer una sublevación en contra del rey. Y este hombre se llamaba Seba. Segundo de Samuel 20 del 1 al 2, dice la Biblia. Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y de esa manera también pudieron contener esta sublevación. Y David siguió reinando en su trono. ¿Por qué? Porque lo había puesto el Señor. Estamos donde estamos porque el Señor nos ha puesto acá. Vamos a vencer porque el Señor nos dará la oportunidad de vencer. Tenemos batallas porque vivimos en un mundo peligroso, en un mundo contaminado, en un mundo violento, en un mundo corrupto. Así nos ha tocado vivir aquí. Pero Dios está donde está, Dios nos tiene donde nos tiene y Dios nos dará las herramientas y las armas también para lograr luchar nuestras propias batallas y salir adelante. Veamos el número 7, capítulo 21, segundo de Samuel 21, del 15 al 17. Casi pierde la vida David en una batalla. Y volvieron los filisteos, segundo de Samuel 21, segundo de Samuel 21, del 15 al 17. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido de una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Estuvo a punto de morir y yo creo que David en ese momento dijo: ya no tengo fuerzas, ya no puedo seguir corriendo, ya no puedo seguir combatiendo, no puedo ni levantar mi espada y viene este gigante, y se sentó a entregar la vida, diciéndole: Dios, que se haga tu voluntad y no la mía, porque yo ya no puedo más y necesito descansar. Y en ese momento apareció uno de sus valientes, uno de sus mejores soldados, y se enfrentó a ese gigante y lo mató. Estuvo en riesgo su propia vida. ¿Parece similar a todas las batallas que hemos vivido en los últimos meses? Pues a consecuencia de todo esto, y también de algunas victorias que David pudo experimentar, aunque sean pequeñas, se sentó y escribió el Salmo 18. Y es ahí, inmediatamente después de este evento, cuando usted lo puede ver escrito en segundo de Samuel. Sin embargo, ustedes y yo vamos a ir al libro de los Salmos para hacer un análisis profundo de las etapas que David escribió para que usted y yo encontremos fortaleza en el Señor en lo que viene. Hermanos, vamos a salir adelante. Hermanos, tenemos el respaldo de Dios. Tenemos las batallas que vamos a librar, porque no nos vamos a poder librar de ellas, pero las vamos a pelear y las vamos a pelear bajo la cobertura del Señor. Y aunque sintamos situaciones difíciles, momentos difíciles en nuestro corazón, aunque flaquee nuestra fe en algún momento, aunque nuestra confianza en el Señor en algún momento en la parte de atrás de nuestro cerebro se vea comprometida, vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Vaya al Salmo 18 conmigo, por favor. Después de todo esto dijimos, el rey David compone este salmo. Y lo primero que él dice en los primeros versículos es: publica su amor a Dios. Es como que usted de repente escriba en sus redes sociales un pensamiento, un post, lo que sea, escrito de su puño y letra, y empiece a adorar a Dios. Pues bueno, ¿sabe qué? No es una mala idea. ¿Por qué no al terminar esta transmisión usted entra a sus redes sociales y escribe 2 o 3 líneas para adorar y decirle cuánto usted ama a Dios? Yo creo que ese es el primer gran paso para vencer las batallas. Versículos del 1 al 3. Salmo 18, versículos del 1 al 3. ¿Qué le dijo David cuando terminó de sus batallas? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía,
castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Está el mismo hombre que al principio de este relato había sido infiel, había caído en pecado, había sido reprendido por Dios. Ese mismo hombre es el que inicia escribiendo este salmo maravilloso, diciéndole: Señor, gracias por perdonarme la vida. Gracias, Señor, por darme el perdón y la redención. Gracias, Señor, porque aunque cometí un pecado, lo borraste de mi lista. Y usted y yo hoy día podemos cantar estos mismos 3 versículos y darle gracias a Dios porque envió al Redentor a entregar su vida por usted y por mí. Envió a su Hijo Jesucristo a ser colgado en una cruz para que su sangre nos limpiara a todos nosotros. ¡Qué maravilla! Esto es suficiente para que podamos escribirle 3 versos al Señor en nuestras redes sociales y decirle: cuánto te amo, oh Señor, fortaleza mía, castillo mío, roca mía, mi libertador, en ti confiaré todo el tiempo. Esto es con lo que empieza este hombre, aunque había vivido momentos difíciles, horribles, tanto en su familia, internamente, políticamente, en cuestiones del ejército. Nos damos cuenta que él empieza adorando a su Señor. Ahora, la siguiente parte de este versículo es cuando él describe cómo se sentía, o más bien de este versículo, no, de este salmo, cómo él se sentía en algún momento. ¿Nos hemos sentido así? Esa es la interrogante para nuestro segundo punto de análisis. ¿Nos hemos sentido así en los últimos meses? Leamos lo que él sentía y vamos a ver si usted y yo nos identificamos con alguno de estos sentimientos. Salmo 18, versículos del 4 hasta el 15. Prepárese e identifíquese con esto. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Por supuesto, esta porción de este salmo tiene mucha poesía. Esta porción tiene mucha letra de música, muchos versos muy bellos, muy poéticos. Pero lo que está describiendo aquí el rey David no era otra cosa que el juicio de Dios que había caído contra todas esas naciones, las cuales David y su ejército habían vencido. Era como él describía con palabras lo que él pudo haber sentido en el momento de las tinieblas, cuando le tembló el piso de su familia, cuando le tembló el piso de su trono, cuando estuvo a punto de morir en manos de un gigante, cuando ese gigante murió de repente, cuando el Señor llegó justo a tiempo a través de un soldado para que ese gigante no acabara con la vida de David. Todo esto, dicho con palabras muy poéticas, estaba describiendo David en esta porción que hemos leído de los versículos del 4 al 15. Nosotros, probablemente algunos de nosotros, nos hemos sentido de la misma forma a lo largo de estos últimos meses. Han habido momentos en los cuales hemos sentido que Dios ha escuchado nuestra voz, ha escuchado nuestras peticiones,
que estamos seguros que Dios ha respondido a nuestra oración. Pero han habido en otros momentos también que sentimos que el Señor ha mandado juicio alrededor nuestro, en los que hemos visto en los noticieros cómo el mundo ha temblado, cómo los cimientos de la tierra fueron conmovidos a través del pecado, de la rebelión de los seres humanos, y Dios ha manifestado su enojo, cómo Dios ha manifestado también su ira, cómo Dios sencillamente se ha quedado callado para algunas otras cosas. Esta sube y baja de emociones, esta montaña rusa de emociones que hemos vivido en los últimos meses, a veces llegan a fatigarnos también. Y es por eso que hay líneas, como las líneas que escribió David inspirado por el Espíritu Santo, muy fuertes, muy tristes, pero hay unas líneas muy altas en cuanto a la fe, hay unas líneas muy altas en cuanto a la confianza a nuestro Dios. Y de eso mismo se trata este mensaje que yo quiero entregarles a ustedes, guiado por el Señor. Vamos a seguir luchando batallas, pero el Señor estará con nosotros y vamos a poder leer cada uno de los versículos de este salmo, y este salmo será nuestro canto de batalla. Y este salmo será nuestro canto de seguridad, de confianza absoluta, de poder creer en que nuestro Dios está vivo. Es el Dios que hemos predicado, es el Dios a quien creemos, es el Dios a quien leemos, es el Dios de quien escuchamos. Es el Dios que está vivo y estará con nosotros hasta el día de nuestra muerte, hasta el último día o hasta el día que se vaya el último arrebatado de este mundo. Dios estará con nosotros. Por eso el siguiente punto que hace o que escribe el rey David aquí, que es como nuestro tercer punto del análisis del Salmo 118, es la protección de mi Señor. Así lo he titulado yo, la protección de mi Señor. Y eso está en los versículos del 16 al 19. Yo quiero que lo viva, yo quiero que lo sienta, yo quiero que usted, que salgan de su corazón y de su boca palabras como las que salió del rey David cuando leamos esta porción. Versículos del 16 al 19. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Gloria a Dios. Y ese es el Dios en el cual usted y yo hemos creído. Y ese es el Dios en el cual yo le estoy predicando hoy día. Y ese es el Dios del cual usted está escuchándome predicar hoy día. Y ese es el Dios al cual usted va a postear en sus redes sociales que es su Dios, que es su Salvador, que es el amor más grande de su vida, y que usted lo va a poner en alto hoy a través de un post en sus redes sociales. No vaya a dejar de hacerlo. El Salmo 18 fue un post grande de 50 versículos que David tuvo que postear para que el mundo conociera, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, y que ahora usted y yo, muchos años después, estamos analizando y que nos está sirviendo en este momento para enfrentar nuestras batallas y poder dejar atrás las batallas que ya luchamos. Punto número 4 que quiero que veamos: recompensas para el diligente. Esta es otra parte del mismo salmo, está a continuación, pero yo lo he titulado recompensas para el diligente. Veamos lo que dice en los versículos del 20 al 24. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Se da cuenta? Las recompensas para el diligente, las recompensas para aquel que busca estar bien con Dios. Y yo sé lo que está pensando usted, yo lo pensé de la misma forma cuando leí esta porción. Me acordé de su pecado, me acordé del pecado de David, me acordé de esa mujer, me acordé del niño que murió, me acordé de ese hombre que murió en el frente de batalla enviado por David. Sin embargo, él aquí estaba exaltando que él estaba haciendo las cosas correctamente. Pero yo encontré la respuesta en la Biblia también. Mientras callé, dijo el mismo David, envejecieron mis huesos. Cuando él llegó a la presencia de Dios, siendo descubierto por el profeta,
se arrepintió, se puso cilicio, se tiró, se sentó en ceniza, dice, y etcétera, etcétera, y sufrió hasta el último día para ver si ese niño vivía. En ese momento, David estaba en un tiempo de perdón, de pedir perdón a Dios, de tratar de ponerse a cuentas con Dios. ¿Está alguno de nosotros acá hoy conectados o escuchando a través de algún canal en perfección absoluta? Claro que no. No ha habido sobre la faz de la tierra un hombre que sea perfecto absolutamente. Solo Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Pero un ser humano nacido de mujer acá, nacido de hombre y de mujer, ninguno ha sido perfecto. No ha habido uno que se ha apegado al 100% a los propósitos de Dios. Pero David lo que está describiendo acá en los versículos del 20 al 24 es su enorme deseo, su enorme esfuerzo de poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, tomando en cuenta que se caerá numerosas veces y se volverá a levantar y no perderá el camino. Si nosotros probablemente caímos en un pecado, como estamos describiendo a David, póngale que él cayó en ese pecado con esa mujer y él se hubiera alejado de Dios por completo y hubiera dicho, bueno, como ya pequé, como ya me metí con esta mujer, como ya mandé a matar al marido y como se murió mi hijo, consecuencia de esto, entonces no me importa todo lo demás y yo quizá ya no voy a adorar a Dios porque estoy tan mal con él que mejor ni me le acerco y yo ya no quisiera ser el rey escogido por Dios, voy a agarrar a mi mujer y me voy a perder en el infinito. Pero cuando nos damos cuenta que él no hizo esto, sino que fue reprendido por Dios y él aceptó su reprensión, sí, fue a la presencia de Dios a pedirle perdón y aceptó cuál era la consecuencia de su pecado, en ese momento se vuelve todo lo que él ha leído acá. Y yo estoy seguro que usted y yo vamos a poderlo hacer, vamos a poder llegar a la presencia de Dios y vamos a podernos llamar también de alguna de los adjetivos que él se ha puesto, porque estamos dejando el pellejo en la batalla de poder ser como Dios quiere que seamos. Nos hemos caído 1000 veces, hemos perdido 100 batallas, pero seguimos en el camino de Dios y eso es lo que Dios observa. Y es por eso, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, dijo en el versículo 20, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pude caer, pero estoy de pie y sigo en el camino del Señor. Número 5. Otra porción que podemos analizar del Salmo 118, la justicia de Dios. Así le he titulado a esta parte. Vaya conmigo los versículos 25 al 28. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. A veces nos ha pasado por la cabeza decir, ¿y por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien? ¿Por qué los buenos se mueren y los malos se quedan en este mundo? ¿Por qué? Pero yo quiero decirle a usted, Dios es justo. Y usted no sabe lo que pasa por la mente, por el corazón o por la vida de los impíos o de los que se portan mal. Hay algunos de ellos que no pueden dormir. Hay algunos de ellos que pasan todo el tiempo en temor, que pasan con ansiedades, que nada les puede quitar la ansiedad, que viven en persecución. Hay personas que parece por fuera que están bien, hablan y despotrican en contra de Jesucristo, pero en su interior no lo están. Nosotros no sabemos la justicia y no queremos saberla porque no podemos ser morbosos en darnos cuenta de cómo el Señor castigó a los malos. No, nosotros tenemos que ver cómo el Señor bendice a los buenos. Tenemos que poner atención en cómo Dios bendice a los buenos para alimentar nuestro espíritu de cosas que son correctas. Y es por eso que la justicia de Dios nadie la podrá vencer. Nadie la podrá burlar. No está en nosotros, no está para que nosotros juzguemos, no está para que nosotros tomemos venganza en nuestras manos. El Señor, Él, el Todopoderoso, hará justicia, estemos nosotros aquí para ser testigos de eso o no. Nuestra misión es permanecer siempre en el camino de Dios. Número 6, la fortaleza está en Él. Así lo he titulado esta siguiente porción del Salmo. La fortaleza está en el Señor. Muchos de nosotros hemos querido luchar estas batallas con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio ingenio, con nuestra propia sabiduría y hemos dejado a un lado la gran herramienta que tienen los creyentes, ir a consultar a nuestro Dios.
Salmo 18, versículos del 28 al 30. Por favor, vaya conmigo. Tú encenderás mi lámpara. Se me enciende el foquito. Me dio una gran idea. Me dio una gran idea para emprender. Me dio la idea de ese producto que hoy usted está vendiendo. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Ahí vamos. Claro que ahí vamos, claro que vamos a ganar las batallas que vienen. Lo hemos hecho en las últimas batallas y lo vamos a hacer ahora también. Vamos a enfrentar la siguiente etapa que viene con gallardía, con autoridad, porque el Señor encenderá nuestra lámpara. Jehová iluminará nuestras tinieblas, nos dará en la cabeza, nos dirá qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Si tenemos que buscar un socio, si tenemos que buscar la inversión de un dinero, si tenemos que tener un producto que va a hacer un impacto en el mercado. Todo eso va a venir a consecuencia de la lámpara que el Señor iluminará para quitarnos las tinieblas. Contigo, con el Señor, vamos a desbaratar los ejércitos. Con mi Dios vamos a saltar muros gigantes que parecen impenetrables. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. No, usted no se meta cosas en la cabeza, no sea negativo, no sea negativa, no crea nada más, eso es todo. Tenemos un Dios poderoso. Este que hemos descrito, que es de lo que estamos hablando, que va a iluminar mis tinieblas, mi cerebro, este es mi Dios. Eso así he titulado la siguiente porción de este salmo. Este es mi Dios. Y es aquí donde David hace esta reflexión profunda. Salmos 18 del 31 al 34. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, el quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Este es mi Dios. Este es el Dios que me va a levantar. Este es el Dios que me va a ayudar. Y le va a ayudar a usted también a librar las siguientes batallas y a conquistarlas, a ganarlas. En el nombre de Jesús. Porque Él es el que va a ir al lado de nosotros. Número 8. Las herramientas y la estrategia con las cuales voy a luchar mis propias batallas. Esto es lo que viene a continuación en el Salmo. Así lo he titulado esta siguiente porción, de los versículos 35 al 40. Las herramientas y la estrategia que vienen del Señor. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos. Número 1. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Por supuesto que no estoy haciendo yo aquí un llamado a ir a destruir personas, claro que no. Por supuesto que no estoy haciendo un llamado aquí a ser agresivo en contra de las personas, no. Pero lo que estamos viendo aquí es que a veces ustedes y yo encontramos enemigos en el camino, y no necesariamente un ser humano. Hay enemigos en el camino, hay enemigos que pueden ser un virus, hay enemigos que puede ser un banco, hay enemigo que puede ser un interés, hay enemigo que puede ser cualquier cosa que esté haciendo tropezar su proyecto. Y es ahí donde el Señor se va a manifestar. Plazos. Hay plazos que se deben cumplir y hay plazos que son muy cortos y creemos que no vamos a llegar a tiempo a cumplir ese plazo porque sencillamente no nos dan las horas para poder hacer todo el trabajo que hay que hacer, pero Dios hará vencer ese enemigo del tiempo. A eso quiero referirme con esta porción de la Escritura. Ensanchaste mis pasos debajo de mí para que mis pies no resbalen. Perseguí a mis enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? El templo, los plazos, los pagos, todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor me ciñó de fuerza, como dice el versículo 39. Entonces, las herramientas y la estrategia se las va a dar el Señor. Número 9. Sus ídolos y sus dioses
los abandonan. Así he puesto de título a la siguiente porción del versículo 41 al 45. Porque cuando nosotros observamos, hace un rato hablamos acerca de los malportados, observamos a los malportados y decimos, ¿cómo es que a ellos no les va mal, siempre les va bien? Pero no es así siempre, le dije yo hace un rato. El Señor no va a dejar que esas cosas sucedan. Versículo 41. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Porque sus dioses no funcionan, porque sus grandes conectes no funcionan, porque el cuello que tienen con alguien no funcionó. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías, y seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Todos querrán estar contigo, todos verán tu éxito, todos verán tu carisma, todos verán la unción, todos verán esto y querrán ser parte de tu equipo. Y como sus dioses, su cuello, sus amigos que están en puestos de privilegio no les van a ayudar, van a querer llegar hacia donde están nosotros para que nosotros le podamos ayudar. ¿Y qué debemos hacer? Por supuesto, es poner en alto el nombre del Señor. Sus ídolos y sus dioses abandonan a todos aquellos impíos. Número 10. La alabanza es consecuencia de su amor y su respaldo. Esta es como he titulado la siguiente porción de los versículos 46 al 48. Resultados. Después de ganar todas las batallas, después de salir adelante en medio de la crisis, no tenemos más que adorar. Me encanta cómo empieza el versículo 46. ¡Viva Jehová! ¡Viva Jehová! Estamos dándole hurras al Señor. ¡Viva Jehová! Y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. ¡Viva Jehová! Así tenemos que decir nosotros también, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Cuando libremos todas estas batallas, las que ya libramos y las que nos quedan todavía por librar. Viva Dios, viva Jesucristo, viva mi Señor, viva mi Dios y mi Salvador, viva el Creador de los cielos y de la tierra. Vamos a darle vítores al Señor porque vamos a vencer nuestras batallas. Claro que lo vamos a hacer. Y número 11, consecuencias del amor de Dios. Versículos del 49 al 50, dice la Biblia. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. A Alessandro y a su descendencia para siempre. A Rafael y a su descendencia para siempre. A Juan y a su descendencia para siempre. A Moisés y a su descendencia para siempre. A Rosa y a su descendencia para siempre. A Gloria y a su descendencia para siempre, a Claudia y a su descendencia para siempre. Ese es el Dios cuya consecuencia del inmenso amor por nosotros nos lleva de victoria en victoria. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, y es lo que estamos haciendo en este momento. Y es por eso que yo le dejo el reto. Estamos a punto de terminar nuestra transmisión, pero cuando esto termine, tome su implemento celular, su implemento electrónico, cualquier medio, y postee en este momento el inmenso amor de Dios por su vida. Y haga obra, testifique del poder de Dios, glorifique a su Señor. Todavía faltan batallas, pero Dios nos está diciendo ahora que debemos ser valientes y que las vamos a luchar con gallardía y que vamos a salir adelante y que la Escritura para que nosotros podamos enfrentar esto es este Salmo 18 que ahora nosotros hemos analizado. No deje de escribir de Dios. Si usted es primera vez que escucha una predicación como esta, o iba pasando por acá y se quedó escuchando este mensaje, o tal vez ya nos ha escuchado en otras oportunidades, pero nunca le ha rendido su corazón a Jesucristo, yo le invito a que lo haga hoy. Yo le pido que haga esta oración ahí donde está y abra su corazón a Jesús. Yo no le puedo brindar apoyo en medio de sus batallas. Yo no le puedo perdonar los pecados como se los perdonó a David. Yo no le puedo poner en alto como lo va a hacer Dios. Yo no le puedo dar vida eterna. Eso solo lo hace
este Dios del cual hemos hablado. Y yo le pido que usted abra su corazón a ese Dios para que pueda gobernar su vida el resto de días que nos quedan aquí antes de llegar a su presencia. Abra su corazón a Jesús. Haga una oración conmigo. Ahí donde usted está, y cierre sus ojos y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Pero también reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que tu sangre ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día, que estás vivo. Y por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por la salvación eterna y el perdón de pecados. Ahora gobierna mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.